Y si te dijera que esto en realidad no es una foto y es un vídeo y esto es Laminar Flow. Muy buenas, junkie de la ciencia, ¿cómo estás? Soy Sergio Hidalgo y bienvenido a este canal. Hoy voy a hablar por primera vez en este canal sobre el número de Reynolds. No entiendo cómo un canal de divulgación científica sobre ingeniería aeroespacial no ha hecho hasta ahora, después de 2 años, un vídeo sobre el número de Reynolds. No lo entiendo, no me lo puedo explicar, pero al fin y al cabo lo tenemos aquí. Este es el vídeo. Y al final me va a salir bien la jugada y todo, porque ya tengo muchísima experiencia, ya sé cómo ordenar el vídeo para que quede bien, cómo hacer buenas animaciones, cómo hacer buenos experimentos, cómo editar bien, y al final te voy a poder contar todo lo que he aprendido en la carrera de ingeniería aeroespacial sobre el número de Reynolds. Los 4 años de carrera que he tenido te los voy a resumir más o menos en este vídeo. Así que la verdad es que supongo que este vídeo habrá quedado un poco largo, más de lo normal seguramente, pero tranquilo, porque es que lo he juntado todo. Explicaciones increíbles, animaciones increíbles y experimentos increíbles. Así que vamos a ello. Como ya sabrás, soy un auténtico apasionado del flujo supersónico y por lo tanto también de el número de Mach. Así que no voy a decir que el número de Reynolds es el número más importante de toda la ingeniería aeroespacial, aunque en realidad sí que lo pienso. Vamos a ver, el número de Reynolds es un número adimensional. Por ejemplo, la velocidad tiene unidades de metros por segundo. El número de Reynolds no tiene nada. Por ejemplo, el número de Mach también es un número adimensional, porque el número de Mach es la velocidad a la que se mueve tu objeto dividido entre la velocidad del sonido. Como ambas son metros por segundo, pues se divide y te queda 1, por lo tanto no te quedan unidades. Pues con el número de Reynolds pasa algo parecido, lo que pasa que es un poco diferente, porque el número de Reynolds es, ojo y mucho ojo, es la densidad multiplicada por la velocidad multiplicada por una longitud característica dividida por la viscosidad dinámica del fluido. Entonces, si juntamos todas las unidades de todo, pasa como con el número de Mach, que al final se van todas y nos queda un valor adimensional. Así que con esto no te tienes que preocupar en los exámenes de que se te olvide poner las unidades. Lo típico de que los profesores siempre te bajan nota. Pues con el número de Reynolds no te pasa. Entonces vamos a meternos dentro del número de Reynolds, dentro de la fórmula, y vamos a ver qué es realmente. La densidad, por supuesto, se refiere a la densidad del fluido en el que se está moviendo un objeto o simplemente la densidad del fluido. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un avión que está volando, pues la densidad es la densidad del aire. La velocidad, pues también es la velocidad a la que se está moviendo el aire, obviamente. Estos dos valores son muy sencillos. Y luego, por otro lado, tenemos una longitud característica. ¿Qué quiere decir esto de longitud característica? Ojo, ojo. Por ejemplo, si nosotros tenemos este ala, entonces vamos a mirarla como si fuera un perfil aerodinámico, ¿vale? Así. Entonces, si por ejemplo nosotros quisiéramos saber el número de Reynolds en este punto, justo donde tengo el dedo del ala, pues la L va a ser la distancia que hay desde el principio del ala hasta el punto que estoy marcando con mi dedo. Esa va a ser la L. Si por lo contrario quisiera ver cuál es el número de Reynolds en este punto, pues la longitud sería la longitud desde el principio del ala hasta este punto. Parece sencillo, ¿no? Bueno, pues la verdad es que no lo es tanto, porque, por ejemplo, si ahora tenemos un flujo interno, por ejemplo, esto tiene un hueco. Si por ejemplo hiciéramos pasar fluido dentro de este tubo, soplando o simplemente agua, la longitud característica dentro de fluidos internos suele ser el diámetro del tubo, por ejemplo, el diámetro de este tubo. O sea, la L sería el diámetro de este tubo. Entonces, como puedes ver, la cosa cambia si estamos hablando de flujo externo, un ala que se está moviendo por el aire, o fluido interno, flujo interno, pues dentro de un tubo. Y luego tenemos la viscosidad dinámica. Bueno, este es un valor que simplemente representa la viscosidad del fluido. Y la miel, que es muchísimo más viscosa que el agua, pues tiene un valor de viscosidad dinámica este y el agua de este. Como puedes ver, pues la viscosidad de la miel es mayor. Porque en realidad el número de Reynolds lo que representa son las fuerzas inerciales entre las fuerzas viscosas. Entonces, si el número de Reynolds nos da un valor bajo, quiere decir que las fuerzas viscosas son grandes, por así decirlo, comparadas con las fuerzas inerciales. O sea que si el aire va a tener que hacer un giro por encima del perfil, va a tener que girar. Si tenemos un número de Reynolds muy bajo, quiere decir que las fuerzas inerciales son bajas con respecto a las fuerzas viscosas. Por lo tanto, sí que va a poder hacerlo. Pero si por lo contrario tenemos aire que está yendo muy rápido, súper rápido, y que casi no hay viscosidad, pues va a ser muy difícil que el aire gire hacia abajo y se adapte a la forma del objeto. Ese es el concepto de número de Reynolds. Fuerzas inerciales entre fuerzas viscosas. Entonces, ahora es donde viene lo importante, porque si cuando multiplicamos todo eso dentro del número de Reynolds obtenemos un valor mayor de... Espera, porque este valor que te voy a dar es solamente cuando estamos hablando de flujo interno, o sea, flujo que va por dentro de una tubería. Cuando estamos hablando de flujo externo hay que tomar otro valor, pero para simplificar las cosas simplemente vamos a fijarnos con este. Obtenemos un valor mayor de
no me acuerdo, se considera que el flujo es turbulento. Por lo contrario, si obtenemos un resultado menor de otro resultado que no me acuerdo, se considera que el flujo es laminar. Lo que está de por medio entre ambos valores se considera flujo transicional, que se está transicionando desde flujo laminar a flujo turbulento. ¿Pero qué quiere decir flujo laminar? Bueno, pues esto simplemente es partículas del fluido que se están moviendo sin perturbarse unas con otras, sin estar moviéndose, chocándose, cruzándose entre el camino. Sin embargo, flujo turbulento pues es exactamente eso, partículas que se están chocando unas con otras. Yo creo que con las animaciones lo puedes entender perfectamente, pero tranquilo porque luego te voy a poner ejemplos. Entonces, una vez hemos entendido la diferencia entre flujo laminar y flujo turbulento, tenemos que hablar de capa límite. No me voy a meter con ello ahora, haré un vídeo en el futuro sobre capa límite, así que si te interesa, ya sabes, suscríbete abajo para no perdértelo. Pero te introduzco un poquito en la capa límite. Vamos a ver, si nosotros tenemos, por ejemplo, un ala que se está moviendo contra el aire, por culpa de la viscosidad del fluido, va a haber una capa de aire muy pequeña, que seguramente no seamos capaces de percibir, pero va a haber una capa de aire muy pequeña que va a verse afectada por el objeto. O sea que dentro de esa capa el fluido se frena. Y esa es la capa límite, lo que hay por debajo de esa capa. Y por encima de esa capa el fluido no se ve frenado por culpa del objeto. La verdad esto fue algo que a mí me costó entenderlo, pero para entenderlo muy rápido simplemente piensa por qué un coche que está lleno de polvo cuando va a 100 km por hora no se limpia. Eso es por la capa límite, porque muy cerca del coche el aire prácticamente no se mueve, y eso es porque está dentro de la capa límite del objeto. Bueno, ¿y por qué te estoy explicando esto? Pues porque la capa límite se comporta diferente dependiendo de si el fluido es laminar o turbulento. Fluido laminar se suele comportar más o menos así y flujo turbulento se suele comportar más o menos así. Después de muchísimos ensayos y muchísimos tests se vio que la capa límite se comporta diferente si el flujo es laminar, si el flujo es turbulento. Y por eso es muy importante saber dónde va a haber flujo laminar y dónde va a haber flujo turbulento, para saber cómo se va a comportar el aire. Pero por ejemplo, cuando un avión está volando y el ala del avión choca contra el aire, lo que suele pasar es que al principio, hasta más o menos, me lo voy a inventar, pero para que se entienda, hasta más o menos por aquí, o sea, toda esta parte de adelante, suele ser flujo laminar y luego va transicionando y se convierte en flujo turbulento, porque a medida que nos vamos echando hacia atrás del ala, la L dentro del número de Reynolds va creciendo, por lo tanto también va creciendo el propio número de Reynolds, y entonces se va pasando de laminar a turbulento. Y esto que te voy a comentar ahora es súper importante, porque muchísima gente está equivocada en una cosa, y es que tener flujo turbulento no quiere decir que el aire se te haya separado del ala. Por ejemplo, cuando la gente dice que un avión entra en pérdida, pues se le está dando demasiado ángulo de ataque, pues ahí por supuesto el flujo se está separando, etc. Pero si estamos haciendo un ensayo en un túnel de viento, por ejemplo, y decimos, no, porque tenemos flujo turbulento, eso no quiere decir que el flujo se esté separando como si estuviéramos en pérdida. No, simplemente se está diciendo que con las condiciones que tenemos de la L, la densidad, etc., pues el flujo es turbulento, el número de Reynolds nos da turbulento, pero eso no quiere decir que se esté separando. Sí que es verdad que va a ser más fácil que se separe en flujo turbulento que en flujo laminar, pero eso, que flujo turbulento no quiere decir que se esté entrando en pérdida. Eso es muy importante que lo entiendas. Y lo que viene ahora es súper importante, porque si te acuerdas, la fórmula de la sustentación es un medio por la densidad, por el área, por la velocidad al cuadrado y por el CL. Y esto es algo que siempre he dicho, pero nunca he explicado el porqué. El CL depende de la velocidad a la que se está moviendo tu avión. Vamos a ver, este CL lo que nos representa es cómo de aerodinámico es nuestro objeto. Por ejemplo, un perfil alar que nos diera un valor alto del CL querría decir que sería muy aerodinámico, que nos está generando mucha fuerza de sustentación. Pero en realidad el CL depende del número de Reynolds. Porque no se va a comportar igual un objeto si el aire se está moviendo lento que si el aire se está moviendo rápido. Y esto lo puedes ver perfectamente en el túnel de viento, por ejemplo, que hice con mis amigos Santi y Jorge hace unos meses ya. Pues utilizábamos humo para ver cómo se comportaba el aire dentro del túnel de viento. Y se puede ver perfectamente que cuando el aire se estaba moviendo lento, pues se comportaba de una forma cuando poníamos el perfil, y cuando poníamos el aire más rápido, pues se comportaba de otra forma diferente. Por lo tanto, los valores del CL para el mismo ángulo de ataque serían diferentes. Y esto no es que te lo diga yo porque lo pienso, no, es así. Por ejemplo, si te metes en internet y buscas el perfil NACA 0012 y te metes en las gráficas para ver cuánto CL te va a dar ese perfil para cierto ángulo de ataque, pues se puede ver que te da diferentes gráficas. ¿Por qué? Pues bueno, porque cada una de estas gráficas es para un número de Reynolds. Por ejemplo, si quisiéramos ver cómo se comporta este perfil a un número de Reynolds de 50.000 a un ángulo de ataque de 10, pues tendríamos que coger esta gráfica. Sin embargo, si quisiéramos ver cómo se comporta este perfil para un número de Reynolds de 1.000.000
para ángulo de ataque de 10, pues tendríamos que ir a otra gráfica. Y esto, por ejemplo, lo tuvimos que hacer en la serie de vídeos en la que hice el avión, que te lo dejo ahí, cuando dentro del programa XFLR5, que es el que utilizábamos para analizar los perfiles alares, pues dentro de ese programa teníamos que ponerle el número de Reynolds al que queríamos operar. Y esto de que el CL dependa del número de Reynolds es un jaleo brutal. Brutal. No te estás ni siquiera imaginando por qué, pero mira, para saber cuánta sustentación te genera un ala de avión, necesitas conocer todos los valores dentro de la fórmula de sustentación: la densidad del aire, el área del ala, la velocidad a la que se está moviendo y el CL. Pero como te digo, el CL depende del número de Reynolds, que a su vez depende de la densidad y de la velocidad. Por lo que un avión volando a 200 metros por segundo a nivel del mar no va a generar la misma fuerza de sustentación que ese mismo avión volando a 10.000 metros de altitud. Pero no solo porque dentro de la sustentación aparezca de forma directa la densidad, sino porque aparece también de forma indirecta dentro del CL, ya que este depende del número de Reynolds, que a su vez depende de la densidad. Y lo mismo pasa con la velocidad. Aparece de forma directa dentro de la ecuación de la fuerza de sustentación, pero aparece de forma indirecta dentro del CL porque este depende del número de Reynolds y el número de Reynolds tiene la velocidad dentro. O sea, una auténtica locura. Y ojo, porque lo que viene ahora es brutal. Porque mucha gente me pregunta, bueno, y en un túnel de viento, si tú metieras, por ejemplo, un modelo de un Airbus A380, ¿podrías sacarse conclusiones de ese test? Pues no. ¿Sabes por qué? Porque para que un test sea concluyente, necesitas replicar el número de Mach al que se va a mover el avión y el número de Reynolds. Y por ejemplo, si el Airbus A380 a velocidad de crucero se mueve a Mach number 0,8, me lo estoy inventando, Mach number 0,8 y un número de Reynolds de 1.000.000, pues para poder imitar en un túnel de viento eso y que los resultados sean concluyentes, que se den por buenos, necesitas replicar el número de Mach y el número de Reynolds. Si no, el resultado no sirve para nada. Y ahora te voy a poner unos ejemplos de flujo laminar y flujo turbulento para que lo entiendas a la perfección. Además, vas a flipar. Vamos a ello. Vale, vamos a ver si puedo poner un ejemplo práctico con este bote al que le hice un hueco. Si podéis ver aquí. Mira, ahí se puede ver cómo tenemos flujo laminar. Va transicionando cuando va cogiendo velocidad y ahí ya flujo completamente turbulento. Vale, a ver, ahora tenemos este que es más grande. Hemos hecho un agujero que, como te digo, la L, en el número de Reynolds, va a ser el diámetro del agujero, que en este caso es más grande que el otro. Tiene como unos pequeños salientes, pues eso hace que el flujo no sea completamente laminar. Por ejemplo, la miel, que tiene muchísima más viscosidad que el agua, es muy complicado verlo comportarse en un régimen turbulento, porque la viscosidad, la parte de abajo, es muchísimo más grande que en el agua. Por lo tanto, siempre el número general, el Reynolds, va a ser muchísimo menor que en el agua. ¿Veis? Siempre es laminar. Si lo quieres hacer en tu casa es súper sencillo, simplemente tienes que inflar un globo con agua, poner cinta americana alrededor de donde vas a hacer el agujero, como puedes ver en los vídeos, y no se te olvide, no infles mucho el globo porque si no te puede pasar lo que vas a ver ahora. Mi puta madre. La cámara. Bueno, Yonki, espero que te haya gustado este vídeo. La verdad, a mí me ha encantado este vídeo porque os he contado un montón de cosas, todas las cosas que he aprendido con respecto a este tema en la carrera. Si te ha gustado este vídeo, que supongo que sí, si has llegado hasta aquí, dale un pedazo de like, compártelo con tus amigos a los que les interese todo el tema de la ingeniería aeroespacial, la aviación, etcétera, porque la verdad es increíble y esto del número de Reynolds es brutal. Por cierto, no se me ha olvidado, ya sé que tengo que hacer un vídeo sobre el Flutter, pero estoy pensándolo para que el vídeo sea increíble, ¿vale? No se me olvida, lo prometo. Ya sabes, si quieres contactar conmigo lo puedes hacer por Instagram o por LinkedIn. Por cierto, si el vídeo de Flutter lo he subido ya porque estás viendo este vídeo varios meses después, pues te dejo el link en la esquina, ya sabes. Y suscríbete a este canal, ya sabes, si te ha gustado sobre todo el vídeo. Y luego, ya sabes, te puedes ver este vídeo de aquí. Así que nada, Yonki, ya sabes, siempre ante todo, ciencia plomo.